Queridos hermanos, invoquemos la bendición de Dios, nuestro Padre, y pidámosle que la aspersión de esta agua, porque los voy a bañar, hermanos, reviva en nosotros la gracia del bautismo por medio del agua que fuimos sumergidos sacramentalmente en la muerte redentora del Señor para resucitar con Él a la vida nueva. Pongámonos en actitud de oración en un momento de silencio. Oremos. Padre celestial, que del Cordero inmolado en la cruz haces brotar una fuente de agua viva, bendice y purifica a tu iglesia. Cristo Jesús, que renuevas la juventud de la iglesia en el baño del agua con la palabra de la vida, bendice y purifica a tu iglesia. Espíritu Santo, que nos hace renacer de las aguas del bautismo como primicia de la humanidad nueva, bendice y purifica a tu iglesia. Dios Todopoderoso, Padre Santo, que por medio de los sacramentos de la fe renuevas las maravillas de la creación y de la redención, bendice esta agua y concede a todos los renacidos del bautismo que seamos mensajeros y testigos de la Pascua que se renueva incesantemente en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos unimos a las alabanzas al Señor cantando el Gloria. Señor Dios, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna por la acción renovadora de tu Espíritu, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
tuvo principio en Galilea y después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuánto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo caminando del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario,
que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pero si es agua bendita, bendito sea el Señor. Solo nos resta decir, queridos hermanos, no decir sino cantar: resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. La muerte. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde es su victoria? Un poquito más fuerte. Resucitó. 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 Aleluya. Que se muevan esos corazones. Resucitó. Un fuerte aplauso para nuestro Rey. Aleluya. 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 Queridos hermanos, esto lo tiene que saber todo el mundo. De norte a sur, de este a oeste, en todos los puntos cardinales, tienen que saber esta noticia, porque el Señor ha vuelto a resucitar con nosotros. Es la razón de nuestra fe. Cristo ha resucitado. Y esto es lo que nosotros celebramos como familia cristiana. Todos los cristianos debemos de celebrar esta victoria que es no solamente de Cristo, sino de nosotros mismos. Así como también podríamos decir en este caso, no ofendiendo a los hermanos mahometanos o los islámicos, pero ellos también están muy contentos. ¿Y por qué están contentos? Ustedes, si no lo sabían, pues Mahoma, que es su profeta, en un tiempo, en el hecho de su muerte, dice la historia de que estaba en su casa ya dando los últimos suspiros de su muerte, y en ese momento había mucha gente alrededor de Mahoma, y estaba también su gran amigo y discípulo Omar, que era el gran seguidor de Mahoma. Y cuando vio de que Mahoma estaba muriendo, se fue, dice, a la puerta de donde estaba y les dijo a la gente que estaba ahí: el que diga que Mahoma ha muerto, lo mato. Y sacó su espada desenvainada y se puso al frente de la puerta, y la gente decía: pero es que tenemos que decir de que ha muerto. Y les dijo: el que diga que ha muerto Mahoma, lo mato. Y comienza la misma realidad a darse cuenta de que Omar pensaba de que en realidad Mahoma tenía que resucitar. Y pasó un día, pasó 2 días, y al tercer día la gente comenzó a agolparse y a discutir con la misma situación de que tenía que saber el mundo de que Mahoma había muerto. Y entonces Omar dijo:
Hermanos, dijo, Mahoma ha muerto. Pero vamos a conservar su cuerpo. Y dice la historia de que los mahometanos o los musulmanes tienen el cuerpo embalsamado y bien guardado en el lugar a donde lo han guardado como un lugar santo para ellos, y ellos están muy contentos porque tienen el cuerpo de Mahoma. Queridos hermanos, pero nosotros no. Nosotros no tenemos el cuerpo de Jesús, porque Él ha resucitado. ¡Aleluya! 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 ¡Lo tenemos vivo! ¡Él está vivo! ¡Vivo! Nosotros no hemos conservado el cuerpo de Cristo porque Él está vivo. Él está entre nosotros. Él dejó la tumba vacía y resucitó al tercer día. Y al contrario, nosotros tenemos que dar la buena noticia. Pero nosotros vamos a dar una buena noticia al contrario de la gente, de los seguidores de Mahoma. Que Omar les prohibía que dijeran de que había muerto. Nosotros nos van a prohibir porque Cristo está vivo. Los mismos judíos y los mismos altas autoridades prohibían a todo el mundo de que no dijeran de que Cristo había resucitado, que Cristo estaba vivo. Y por eso han muerto muchos cristianos por decir la verdad de esta victoria divina, esta victoria que el mismo Cristo nos lo da a nosotros, que ha superado la muerte. Por eso, quiero que en este momento se pongan de pie ustedes, hermanos. Y para que esto se haga real, de que Cristo ha resucitado entre nosotros, usted va a decirle a su hermano, Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya, dígale, y le da un fuerte amor a Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Su hermano tiene que saber, su hermano tiene que darse cuenta, denle un abrazo de que esta alegría sobrepasa conocimiento, sobrepasa cualquier situación, y al final démosle un fuerte aplauso al Señor. Dice la palabra de Dios de que Jesús se le apareció a muchos, pero a quienes se les apareció primero fueron a unas mujeres. ¿Pero por qué? Hay muchos grupos que podemos dar a conocer con respecto a ellos. Se le apareció a unas mujeres para que la noticia llegara más rápido, hermano. Yo no sé, pero más o menos así, ¿verdad? No se enojen las mujeres, porque también nosotros los hombres somos buenos comunicadores también, hermanos. Sí, porque cuando Cristo resucitó, en segundos, hermanos, ya lo sabía Teleprensa, Megavisión, lo sabía CNN, lo sabía todo el mundo ya. Porque esta noticia es caliente, tiene que saberlo todo el mundo, aunque lo digan, aunque la gente lo vea de loco. Oye, este día usted tiene que gritarlo a los cuatro vientos, váyase ahí al cerro y diga, Cristo. Yo sé de que algunos lo pueden hacer, pero no tienen valor, porque son cobardes. Pero tenía que llegar rápido esa noticia, tenía que saberlo todo el mundo de que Cristo había resucitado. Y a la primera que se le apareció fue a María Magdalena. Hermanos, en mi caso, Jesús tenía que aparecérsele a una mujer y era su madre, y no María Magdalena. A Juan, que se había portado bien con él, ¿verdad? Hasta en los últimos minutos llegó de su muerte a serle fiel al Señor. A ellos tenía que aparecérsele, pero la pregunta del millón, ¿por qué se le tenía que aparecer a María Magdalena en primer lugar? A Pedro, a los primeros discípulos de Maús. ¿Por qué se les tenía que aparecer a ellos? Primero, porque ellos eran los que más lo necesitaban.
porque sinceramente dice la palabra de Dios de que se le había aparecido a María Magdalena, a la que le había sacado 7 demonios. Imagínense ustedes, ese número 7 que significa perfección, plenitud, ese número 7 que significa en una realidad simbólica los pecados capitales. Esa mujer era indigna de que el Señor se le apareciera, sino que a su madre, a San Juan. Pero dice la palabra de Dios que se le apareció primero a María Magdalena. ¿Por qué razón? No era la mejor mujer del mundo. Era una persona manchada, una persona destrozada de la vida, pero que en realidad Jesús se le aparece a María Magdalena porque ella lo necesitaba más que otros. Porque Jesús ha de haber dicho, bueno, estoy viendo de que en realidad aquí el que más me necesita es María Magdalena y otros discípulos que están perdiendo la fe, que están perdiendo el conocimiento de esa esperanza de que yo iba a resucitar. Y podría haber visto a su madre que estaba orando en silencio, a San Juan que estaba orando en silencio, y en realidad era así, ¿no? Ellos se pueden esperar otro ratito, tengo que ir a traer a aquellos porque se me están yendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque María Magdalena había puesto su esperanza en él. Era el único con el que se encontró y que podía liberarla del pecado. De ese pecado que en una realidad simbólica de el número 7 significa siempre. María Magdalena estuvo siempre atada al pecado. Y cuando vio al Señor, sintió que era el único que podía liberarlo de sus pecados. Y por eso había puesto toda su confianza. Y por eso Jesús dijo, a esta me le tengo que aparecer primero porque es la que se me va a ir, es la que se va a perder la esperanza, es la que va a perder la realidad de que yo tenía que resucitar. Aquí estoy, no soy el jardinero, soy yo, Cristo resucitado. Porque María Magdalena había puesto esa esperanza plena en el Señor de que la podía liberar del pecado. Ahora bien, dice la palabra de Dios de que hay otra persona en la cual vamos a ir viendo algunos grupos que se les aparece el Señor. Otra persona que ustedes creo que ya no la conocen, o la han visto, pero se le aparece también a Pedro. Pero si Pedro lo traicionó, ¿cómo puede ser de que Pedro se le aparezca el Señor si es el más indigno? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, dice de que María Magdalena llevó la noticia y echó a correr, llegó a donde estaba también Simón Pedro y los otros discípulos a quien Jesús amaba y les dijo que se han llevado el cuerpo. Y dice la palabra de Dios que salieron Pedro y el otro discípulo caminando al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Dice la palabra de Dios. Pero ¿por qué llegó primero el primer discípulo, el amado de Jesús? ¿Por qué llegó? Si Pedro tenía la fuerza necesaria, no porque estaba viejo, pero dice la palabra de Dios de que cuando salieron los dos juntos, el otro discípulo le ganó el mandado y llegó primero, pero no entró. ¿Qué es lo que pasó ahí? Voy a ser un poco breve con respecto a algunas cosas porque yo sé de que tenemos bautismos, pero ¿por qué llegó? Pedro primero era una persona arrogante que de una u otra forma traicionó al Señor. Pero ¿por qué Pedro tenía que aparecérsele al Señor? Tal vez no en esta escena, pero en otra escena sí se le aparece al Señor y es cuando se reconcilia con el Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios de que llegó primero el discípulo amado. ¿Por qué llegó primero? Primero, hermanos, porque el discípulo amado estaba preparado, estaba listo. E incluso, ¿saben qué es lo que pasó cuando Jesús resucitó? A los primeros que quería ver era a Pedro y a Judas. Pero Judas se ahorcó. Entonces, le ha de haber dicho a alguno de los, a María Magdalena, digamos que nos salgamos del contexto y le ha de haber dicho, mira,
Pedro, ¿a dónde está? Dile que quiero verlo ahí en Galilea. Si no hubiera hecho Judas, decirles que lo quiero ver. ¿Por qué nos quería ver? ¿Por qué? Porque ellos mismos lo habían traicionado. Y eran los que necesitaban verdaderamente ver al Señor, de que no era una mentira lo que Él había proclamado. Dice la palabra de Dios que en el camino, me imagino, digamos de esa manera, dice de que Pedro, ¿por qué no llegó primero ante el sepulcro? Porque Él lo negó. Y Él dijo, y iba corriendo con todo, y iban juntos, dice la palabra de Dios, pero cuando se acordó de que lo había negado, lo había traicionado, ya comenzó a bajar el paso. Porque, sí o no, cuando tú has ofendido o traicionado a una persona, no le quieres ver ni la cara. ¿Sí o no? Es así. Y por eso, en realidad, así sucede. Pedro le carcomía su conciencia de la traición que había cometido contra el Señor. Y por eso bajó la guardia y comenzó a caminar más despacio y llegó de último. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, digamos que en ese caso es igual como la misma realidad de cuando ustedes, por ejemplo, tienen algún amigo o algún familiar y que lo van a ir a traer al aeropuerto. Vamos a ir a traer al hermano, ¿verdad? Y entonces, y yo les presto mi carro y nos vamos juntos. Y ya cuando va allá ¿a dónde tú, Pedro? Se da cuenta de que el hermano que va a ir a traer le debe $1000. Y entonces le dice a la gente, hermanos, se me había olvidado, tengo otra cosa que hacer, váyanse en el otro carro, yo voy a regresar. ¿Por qué razón? Porque le debe y se recuerda de que le prestó ese dinero y mejor se da la vuelta, ¿verdad? Y se va. ¿Por qué? Porque la conciencia te carcome de que has ofendido o tienes una deuda con tu hermano. Dice la palabra de Dios de que Pedro así le sucedió. Y Jesús sabía de que Pedro era el que más verdaderamente iba a tratar de llegar a Galilea para encontrarse con el Señor. Pero cuando se encuentra con el Señor, qué excelente lo que le dice Pedro a Jesús, cuando el mismo Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Yo no tengo por qué decirte nada porque tú conoces mi corazón. Aunque yo sé de que en mi vida exterior hay mucha negación, hay mucha mancha de pecado, hay tantas cosas, pero en el fondo tú sabes de que te amo. Tú sabes de que te quiero. Hay veces de que nosotros podremos ser igual que Pedro o María Magdalena. Vayámonos a la imagen de Pedro. Nosotros cuando hemos ofendido y hemos traicionado al Señor, venimos, disculpen la palabra que la diga de esta manera, venimos como el perrito con la cola entre las patas. Así venimos nosotros ante el Señor al confesionario, porque nos da vergüenza del pecado que hemos cometido con Él. Pedro, igual que cualquier otro de ustedes como cristianos y yo, queridos hermanos, Pedro es uno de esos tantos cristianos que no está enojado con la iglesia, no está enojado con el párroco, no está enojado con los hermanos, no está enojado con los movimientos, no está enojado con nadie, sino que está enojado consigo mismo. Y es aquel cristiano que realmente vive ese arrepentimiento personal. Si Dios me ha dado todo, yo le he traicionado. Si Dios me ha dado muchas cosas buenas y yo lo traicioné. Si es que yo por eso encontré mi conversión con el Señor por medio de tantas personas y yo lo he traicionado al Señor. Pedro es igual que aquellos cristianos que se dan cuenta de que realmente han ofendido al Señor y se agarran de la oreja a sí mismos y se sacan solitos para afuera. ¿Sí o no? Así sucede. Y de repente usted mismo dice, bueno, ¿y qué estás haciendo aquí? Salte para afuera, aquí no cabes. Tú manchas al equipo. Tú contaminas al equipo. Tienes que salir. Pero no, el Señor, a pesar de tu negatividad, de tu pobreza de fe, Él conoce tu corazón.
Y a pesar de que en tu vida haya muchas negaciones, Él te dice, he resucitado, te amo, te quiero y quiero lo mejor para ti. No te me vayas, vente, porque tú no puedes irte de mi presencia, porque solo aquí puedes vivir feliz. Esa es la imagen de esos cristianos que no nos hemos enojado con nadie más, no que con nuestras propias pobrezas. María Magdalena es otra de aquellas figuras del cristiano en el cual están muertos al pecado. Y aunque se les diga Cristo ha resucitado, todavía siguen muertos, siguen atados del pecado, de las tentaciones. Puede ser uno de esos cristianos que en cierta forma está viviendo el adulterio. Está muerto, aunque se le diga Cristo ha resucitado, no va a resonar ni en su corazón ni en su mente de que Cristo ha dado la vida por ti y por mí. Es otro cristiano que realmente está atado a la avaricia, está atado a la impureza, al desorden, está atado a la realidad del pecado. Ese cristiano que realmente vive esa misma realidad de María Magdalena, pero cuando se encuentra con el Señor, María cambia de actitud y se da cuenta de que solo Jesús puede salvar su vida y se siente feliz al ver de que su Señor ha sido victorioso, ha reinado en cada uno de los corazones humanos. Por eso, queridos hermanos, tenemos que ser conscientes verdaderamente de que la realidad de la resurrección tiene que resonar en nuestros corazones para que el Señor pueda hacer la obra en nosotros. Hay veces de que eso es lo que realmente nos hace falta, resucitar con el Señor. No hemos resucitado con el Señor todavía porque tenemos que casarnos, tenemos que recibir los sacramentos, tenemos que recibir la gracia de Dios en plenitud. No hemos resucitado porque nos hace falta comulgar, porque nos hace falta participar en plenitud en la Eucaristía. Que puedas tú resucitar con el Señor de esa forma y el Señor hará la obra en ti y comenzarás a sentirte libre, libre de todo pecado, libre de toda impureza, libre de toda realidad en que en realidad estás atado ante los ojos de Dios. Por eso, queridos hermanos, que esta resurrección, esta noticia resuene en nuestros corazones y nos haga cambiar de actitud y que podamos nosotros manifestar de que la alegría de la resurrección no quede solamente en nuestros labios, sino en cada uno de nuestros corazones. Aleluya. Vamos primero a pasar lo que es al rito. Ángel Velázquez, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Emily, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. José Uriel Marcelino, vengan las aguas del bautismo. Yo siempre digo que los que se van no lloran. Vamos a ver si tú no lloras. Este es el futuro sacerdote, hermanos. José Uriel, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué nombre han elegido para estos niños? José Uriel y Emily Flor.
es la fe de la iglesia en la cual estos niños van a ser bautizados. Les pregunto, ¿renuncian a Satanás? ¿Y a todas sus obras? ¿Y a todas sus seducciones? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de Santa María Virgen, padeció y fue sepultado y resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Levanten su mano derecha y digan con voz potente: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar.